Hola de nuevo chicos, es el mismo día hoy, no crean que pasan los días y preparo la clase y no me he cambiado nada, no. Cuando terminé el tema de la bolilla 2, inmediatamente vamos a salir con el tema de la bolilla 3. Así que no se rían el día que no me cambié. Bueno, hablando en serio ahora, vamos a comenzar con el dictado de la bolilla número 3, con el dictado de clase de la bolilla número 3. La bolilla número 3 es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver una figura que es muy utilizada por los empresarios, por los comerciantes. Acuérdense que venimos desarrollando el programa de lo general a lo especial. En la bolilla 1 vimos todo el derecho comercial en general, las normas en especial que constituyen la materia comercial. En la bolilla 2 comenzamos a ver ya al empresario en particular, el nombre del empresario, el concepto del empresario, la capacidad que tiene, el domicilio. Ahora bien, ese empresario normalmente puede desarrollar su actividad en forma personal, él mismo puede hacerlo, pero hay veces que por circunstancias que se imaginen, necesita de la colaboración de terceras personas para ejercer el comercio, para ejercer su actividad habitual y normal. O no, o alguna extraordinaria también. Toda su actividad una persona la puede desarrollar personalmente, o habrán escuchado muchas veces que la desarrollan a través de un apoderado. Ese es el tema que vamos a ver ahora y que lo considero muy importante porque habitualmente se da y habitualmente se utiliza en el ejercicio del comercio. Es decir, lo que llamamos la colaboración de una persona en los negocios de otra. Y así nace la teoría general de la representación. La teoría general de la representación se trata justamente de eso, de la colaboración de una persona, acuérdense, en los negocios de otra. Decimos que normalmente, si yo declaro mi voluntad, y esa voluntad la declaro en mi propio nombre, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, va a tener efecto en mi ámbito jurídico, en mi círculo jurídico. Es decir, voy a ser responsable de todo lo que diga, de lo que haga, de lo que firme, de los negocios jurídicos que haga, de los contratos que celebre. Ahora bien, hay veces que una persona realiza una declaración de voluntad. Acuérdense que la declaración de voluntad es la exteriorización de voluntad de una persona. Hay veces, les reitero, que la declaración de voluntad, la exteriorización de voluntad que una persona hace, no la hace para sí, sino la hace para otra persona. Está colaborando con otra persona. Esa otra persona es la que le ha dado las instrucciones previamente para que actúe en su nombre y representación. Esto es lo que podríamos resumir, constituye la teoría de la representación. Una persona que realiza declaraciones de voluntad en nombre de otra. Y obviamente, al estar manifestando que lo hace en nombre de otra, todos los efectos de esa declaración de voluntad no van a recaer sobre quien está declarando la voluntad, sino van a recaer en la persona por la cual se está declarando. Entonces tenemos un sujeto A, que es el representado. Ese sujeto A que es representado le da instrucciones a un sujeto B, que es el representante, para que, por ejemplo, negocie con el sujeto C en su nombre y representación. Entonces, el sujeto B, que es representante, se va a reunir o va a celebrar un negocio, un contrato o un acto jurídico con el sujeto C, y cuando lo celebre a ese negocio con el sujeto C, va a dejar aclarado que todos los efectos de ese negocio no van a recaer sobre él que lo está celebrando, sino van a recaer sobre su representado, sobre quien le ha dado instrucciones para que celebre ese contrato. Así es como funciona la teoría de la representación. Ese sería el eje, la base fáctica y jurídica de cómo funciona la teoría de la representación. Es importante
que se vincule este tema de la representación con el tema de capacidad comercial que vimos en la bolilla 2. Y acá es muy importante que se haga una distinción de capacidades. En primer lugar, debemos tener en cuenta la capacidad del representado, la persona que da instrucciones a otro para que actúe en su nombre. Esa persona, el representado, debe tener la capacidad necesaria y plena para el negocio que quieren que haga su representante en su representación. Es decir, tiene que tener la capacidad, la idoneidad de poder disponer de sus bienes. Si va a vender un inmueble, tiene que tener la capacidad para poder disponer de un inmueble. Si va a celebrar un contrato, si va a abrir una cuenta bancaria, tiene que tener la capacidad que le requiere el banco para ese contrato. Entonces, la capacidad en el representado podríamos decir que se mide o se requiere en relación al acto que él efectivamente quiere que se realice. Muy distinto es la capacidad que se requiere en el representante. Como el representante, acuérdense, no es la persona en la cual recaen los efectos del negocio que realice, se requiere que el representante solo tenga la capacidad de entender lo que se le ha dicho y en querer hacer lo que hace. Es decir, recibe una instrucción, la entiende y va y la ejecuta. Es una capacidad de entender y hacer. Esa capacidad mínima es la que se le requiere al representante. De ahí que es perfectamente posible que un representante, por ejemplo, esté inhibido para realizar actos o hasta esté concursado, por ejemplo, pero eso es la persona del representante. Él tiene esas limitaciones, pero perfectamente puede ser representante para realizar un acto jurídico distinto en representación de otra persona. Simplemente él tiene que acreditar que tiene la capacidad de entendimiento de lo que se le ha encomendado y la capacidad de ejecutarlo. Entonces ahí vemos cómo están en extremos muy opuestos la capacidad que se le requiere al representado y la capacidad que se le requiere al representante. Bien. Acuérdense entonces, lo más importante de todo es que el representante, por más que él va personalmente, pone su persona y le da vida a ese contrato que celebra o ese acto jurídico o hecho jurídico que celebra en representación de otra persona, por más que él esté presente, por más que él firme, por más que él sea una de las partes que da vida a ese negocio, a él es totalmente ajeno a ese negocio. El representante es totalmente ajeno al negocio que él realiza, porque lo hace en representación. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Ahora bien, se ha discutido mucho cómo se genera, cómo nace el negocio representativo y aunque hay distintas concepciones, podemos decir que hay dos bien diferenciadas. La primera concepción es una concepción que considera que entre el representado y el representante, o sea, entre el que da las instrucciones y el que cumple las instrucciones, hay un contrato. Si bien no hemos llegado todavía a esa bolilla, la vamos a ver más precisamente en la bolilla 5, es simplemente un contrato, es un acuerdo de voluntades. Se puede sintetizar que hay dos personas que se ponen de acuerdo sobre una cuestión en común. Hay un total acuerdo sobre una cuestión en común. Eso es un contrato. Hay un consentimiento sobre una cuestión en común. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, dos personas dan su consentimiento para unirse al matrimonio. Es el ejemplo más claro de un contrato, pues el matrimonio no deja de ser un contrato. Hay algunos que sostienen que entre el representado y el representante existe eso, un contrato. Pero no es la teoría ni la concepción más aceptada. La concepción más aceptada es de que el contrato, que la constitución de la representación se realiza a través de lo que se denomina la procura. Acuérdense de esa palabra,
procura. La procura, también llamada poder. En definitiva, ¿qué es la procura o el poder? Es una declaración unilateral de voluntad que realiza el representado a los terceros, diciéndoles que el representante va a actuar en su representación. Esa es la teoría más aceptada en cuanto a la naturaleza jurídica de la representación y en este caso de la procura. Hay dos elementos esenciales para que exista representación. Uno es la procura, que estamos viendo ahora. Otro es la contemplatio domini, que vamos a ver enseguida. Volviendo al tema de la procura, entonces, acuérdense, es una declaración unilateral de voluntad que realiza el representado, dando a conocer a todos los terceros que una persona va a actuar en su nombre y por su cuenta. Ahora bien, es importante que en esa declaración unilateral de voluntad se fijen todos los límites en los cuales va a actuar el representante. Por eso es muy importante que tenga presente el representado que está dando instrucciones y esas instrucciones tienen que cumplirse tal cual son. Por lo tanto, si da instrucciones amplias, el representante tendrá facultades amplias. Y si da facultades restringidas, el representante tendrá facultades restringidas. Por eso es importante la esencia de la procura, es el alcance y límite que el representado le da para que actúe el representante. Por eso debemos ser muy cautelosos en el momento de otorgar una procura o de otorgar un poder, como se lo denomina normalmente. Ustedes como futuros profesionales, sus clientes, lo más probable es que le den un poder para que ustedes actúen en representación de sus clientes. Ustedes van a ir, se van a presentar en algún juicio que le hagan, se van a presentar en una moratoria, van a asumir obligaciones, pero ustedes como futuros profesionales y como apoderados van a actuar en representación del representado. Entonces no van a ser ustedes quien pague el juicio, no van a ser ustedes quien pague la moratoria, va a ser su representado. Ustedes simplemente van a ser un intermediario. Entonces con esto hemos sentado cuál es la naturaleza jurídica de la procura. Ahora bien, normalmente cuando hablamos de la procura, alguien se preguntará cuál es la forma. ¿Qué forma tiene la procura? ¿Cómo se materializa? O si se materializa o no. Y efectivamente la procura, hasta hoy, por lo menos, hasta que nos salgan nuevos medios, la forma más segura y para dar certeza jurídica a los actos es que la procura o el poder se materialice en un instrumento. Ahora bien, en un documento. Ahora hay dos grandes concepciones de las formas que debe tener ese documento. Una es la teoría clásica, la que es receptada por nuestro ordenamiento jurídico, y esa teoría dice que la procura o poder debe darse con las mismas formalidades que son necesarias para realizar el acto jurídico en representación, para dar vida a ese acto jurídico que hablábamos hace rato. Un ejemplo claro, si un representado le encomienda al representante que vaya y compra o venda un inmueble, nuestro ordenamiento jurídico dispone que las compras y ventas de inmuebles se realicen por escritura pública. Entonces, ese poder o esa procura que otorga el representado al representante debe ser otorgada por escritura pública, pues el negocio que vamos a realizar en representación requiere de esas formalidades. De ahí que ustedes en el futuro podrán estar de una parte o de otra y algún día tendrán que evaluar si la documentación que se les presenta es idónea para que la persona actúe en representación o no. Si no es idónea o si no tiene la jerarquía judicial, jurídica necesaria, de ninguna manera lo va a afectar al representado. Tenemos que estar ante una documentación que tenga idoneidad, que sea la correcta para realizar el negocio. Entonces, en el caso de compra-venta de un inmueble que hablábamos, es necesario que si nosotros nos toca la función de analizar un documento, una procura o un poder, tendremos que ver lo primero que ese documento haya sido otorgado por escritura pública.
Entonces, para que no tengan más dudas, siempre tiene que haber una correspondencia idéntica, exacta, entre las formalidades del acto de representación y las formalidades del acto que se otorgó a la procura. Tiene que haber una coincidencia, una identidad de forma. Esa es la recepción que ha hecho nuestro ordenamiento jurídico y lo que tiene valor en nuestro país. Ahora bien, existe en el derecho comparado la teoría moderna, representada por el derecho italiano, donde no se exige esa identidad. Justamente la teoría moderna o italiana se caracteriza por la autonomía de la procura. ¿Esto qué quiere decir? Que la procura o el poder tienen un valor individual con prescindencia del acto que se va a realizar. De esta manera no existe ningún impedimento que el representado le dé un poder al representante por un documento privado firmado entre ellos para que vaya y compre o venda un inmueble. Es decir, no hay esa identidad entre el poder y el negocio que se va a realizar. Eso, recuerden, no se aplica en nuestro país y considero acertado, pues el fin que uno tiene es hacer un negocio de forma certera, que dé certeza jurídica a las partes y que establezca quiénes son las partes del contrato o del negocio, qué obligaciones asume y quiénes las van a cumplir. Con esto hemos finalizado con este elemento esencial, uno de los elementos esenciales, que es la procura. Acuérdense entonces, tienen que dar el concepto de la procura, tienen que dar la naturaleza jurídica de la procura, esas dos teorías que vimos, cuál es la más aceptada, y por último, terminar en la exposición del tema con la forma de la procura. Bien, para terminar el tema, vamos a referirnos al segundo elemento esencial que se requiere para que exista representación o para que se dé vida a la teoría general de la representación. Este elemento es un poco más fácil y más cortito que el que vimos anteriormente, aunque el nombre es más difícil. Se llama contemplatio domini. ¿Y qué significa la contemplatio domini? La contemplatio domini significa el requisito de que el representante dé a conocer a los terceros con los cuales contrata que no está actuando por sí, sino que está actuando en representación del representado. Sintéticamente, eso significa la contemplatio domini. Si uno no le da a conocer a los terceros que uno está actuando en representación, todos los negocios que haga el representante los va a asumir personalmente. Entonces, la única forma de él desligarse de los efectos del negocio que realiza es dando a conocer que él actúa en representación. Ese conocimiento no puede ser en cualquier momento. Hay un límite de tiempo. Ese conocimiento, para que tenga efecto la contemplatio domini, tiene que realizarse antes de celebrado el contrato o el negocio jurídico o hasta el mismo momento concomitante que se realiza. Hasta el momento en que se está realizando, el representante tiene la posibilidad de decir que está actuando en representación. Si él manifiesta la voluntad o expresa que está actuando en representación luego de finalizado la celebración del negocio o contrato, él ya habrá quedado afectado por los derechos y obligaciones de ese negocio en forma personal. Así que no se olviden, la única forma que surta efecto la teoría de la representación, que el representante quede ajeno a los efectos del contrato, del negocio jurídico, es que antes de la celebración del contrato o en el mismo momento que está celebrando, que eso es hasta el momento de la firma, dé a conocer a los terceros que actúa en representación, que él es ajeno a ese negocio y simplemente está colaborando con el representado para dar vida a ese negocio. En cuanto a las formas en que se manifiesta la contemplatio domini, no se requieren grandes formalidades. Es importante que uno dé a conocer. ¿Cómo se lo da a conocer? Cuando uno firma, abajo de la firma de uno, aclara que lo está haciendo en representación de tal persona o en representación de tal sociedad. O también basta con poner la firma y aditando las palabras por poder o por mandato de. Con eso es suficiente para que el representante quede totalmente ajeno al negocio jurídico. Así que bueno,
Con esos dos elementos esenciales realmente no pueden faltar para que exista representación. Si uno de ellos falta, el negocio será cualquier cosa menos un negocio representativo. Esta teoría de la representación constituye la base de la bolilla 3 y es lo que se va a evaluar en las evaluaciones parciales ahora inmediata que vamos a tener en el primer parcial, sin perjuicio que los temas menos trascendentes que no constituyen esa columna vertebral de la bolilla 3 lo vamos a ver oportunamente y sí van a entrar, por supuesto, en el examen final. Así que bueno, con esto damos por terminado el tema de la teoría general de la representación. Es el tema central de la bolilla 3 y con este tema vamos a exigirles para el parcial, primer parcial de evaluación. Se va a evaluar la bolilla 1, que la vimos en clase, la bolilla 2, que parte subimos a internet a la Económicas Virtual por escrito, el tema del nombre, que complementamos con la clase anterior, y para la bolilla 3, la teoría general de la representación que dimos en esta clase. Así que bueno, creo que hasta acá hemos determinado ya para muchos que tenían dudas hasta dónde iba a incluir el primer parcial. Va a incluir la bolilla 1, la 2 y la 3. Ya vamos a ver en el corto plazo cuál va a ser la modalidad de evaluación y lo vamos a estar comunicando. Los saludo nuevamente y vamos a abrir un nuevo foro para el tema de teoría de la representación para que saquen todas las dudas que puedan haber quedado. Un saludo a todos, que tengan buen día.